Lección 2 para lunes 3 de julio. Redención costosa, perdón generoso. El pecado había sido una fuerza tenebrosa y dominante en la vida de la audiencia de Pablo al escribir su carta a los Efesios. Pablo puede describirlos en su existencia anterior de venir a Cristo como muertos en vida. Efesios 2:1 dice, muertos en sus delitos y pecados, pero andando o haciendo como Satanás les ordenaba. Esclavizados al pecado y a Satanás, no tenían la capacidad de liberarse. Necesitaban rescate. Y hermanos, esto se refiere al rescate de la salvación de la penalidad y de estar encadenados en el hábito del pecado sin saber cómo liberarse. Es cuando Cristo viene, se les muestra a Cristo, aceptan el perdón en Cristo, aceptan la liberación que Cristo ofrece legalmente por sus pecados, por los cuales no podíamos liberarnos y pagar y redimir nosotros mismos. Es la obra que Cristo hace, la aceptamos por fe y viene por su gracia y somos salvos de la penalidad del pecado. Aquí no se refiere en Efesios 2:8 a tener la vida eterna instantáneamente. Porque cada vida todavía tiene que estar sujeta al proceso del juicio en la cual su vida entera se toma en cuenta. Bueno, sigue el folleto. Esclavizados al pecado y a Satanás, no tenían la capacidad de liberarse por sí mismos. Necesitaban rescate o salvación de la prisión del pecado. Dios así lo hizo mediante sus actos de gracia en Cristo. Y Pablo celebra dos nuevas bendiciones de la gracia de Dios en la vida de los creyentes: la redención y el perdón. Efesios 1:7 y 8 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La palabra redención es una idea que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento. La palabra griega traducida como redención en Efesios 1:7 es apolutrosis, que originalmente indicaba la compra de la libertad de un esclavo o pagar para liberar a un cautivo. Podemos escuchar el eco de la voz del traficante de esclavos subastando su mercancía y el frío chirrido de las esposas de un esclavo. Cuando el Nuevo Testamento habla de la redención, destaca el costo de liberar a los esclavos. Pues nuestra libertad tiene un costo extremo. En Él, Jesús, tenemos redención por su sangre. La idea de la redención también celebra la generosidad misericordiosa de Dios al pagar el alto precio de nuestra libertad. Dios nos da libertad y dignidad. Ya no somos esclavos a el pecado. El autor Alistair E. McGrath, en su libro What Was God Doing on the Cross?, la página 78, dice, cito, ser redimido es ser tratado como una persona, no como un objeto. Es llegar a ser ciudadano del cielo en lugar de un esclavo de la tierra. Fin de cita. Sigue el folleto. Ten en cuenta que la idea de que Dios paga a Satanás el precio de la redención es medieval, no bíblica, pues Dios no le debe nada a Satanás ni le paga nada.
Los beneficios del Calvario también incluyen el perdón de los pecados, pues en la cruz Cristo toma sobre sí el precio por nuestro pecado, tanto pasado como futuro, y así canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. Colosenses 2:14. Al hacer esta obra de redención y de perdón por medio de Cristo, Dios actúa como nuestro Padre generoso con la riqueza de su gracia que nos prodigó abundantemente. ¿Qué significa para ti ser perdonado y redimido mediante el sacrificio expiatorio de Cristo? Y si sientes que no lo mereces, pista, no eres digno. Ese es el centro neurálgico de la cruz. Del libro El Camino a Cristo, páginas 54 y 55, dice: Nuestro Padre Celestial aborrece el pecado, pero ama al pecador, pues se dio en la persona de Cristo para que todos los que quieran puedan ser salvos y gozar de eterna bienaventuranza en el reino de gloria. Noten bien que el proceso para la persona que llega al conocimiento consciente de entender lo que Cristo hizo por nosotros y luego conscientemente acepta esa redención que Cristo ofrece, queda perdonado, queda salvo de la penalidad del pecado, y esa es la salvación que Efesios 2:8 habla, cuando dice que por fe somos salvos por su gracia y no por algo que podíamos hacer nosotros. Porque el ser humano, antes de venir a Cristo y aceptar el perdón, no tiene cómo salir de la prisión del pecado, a menos que siga la influencia del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, también se aplica para aquellos que no conocen de Dios y no llegan a conocer de Dios, según Romanos capítulo 2, que son dirigidos por el Espíritu Santo, obedecen los principios de la ley en su conducta, por sus acciones y sentimientos y pensamientos, porque siguen la dirección del Espíritu Santo. Entonces ellos, en esencia, quedan perdonados también. Y el proceso de ser salvos de la penalidad del pecado se efectúa por el sacrificio y la redención que Cristo ofrece a toda la humanidad, que sigue la dirección del Espíritu Santo. Pero para el profeso cristiano que llega a ser consciente de la realidad de la redención por que se le haya predicado, etc., el proceso es el mismo. Queda justificado o perdonado o aceptado en Cristo por su confesión al aceptar la penalidad que Cristo pagó por sus pecados en el proceso de la redención. Entonces, como dice la cita, puede gozar de eterna bienaventuranza en el proceso de la gloria y la vida eterna. Sigue la cita: sí, creed tan solo que Dios es vuestro ayudador. Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre. Y ese es el proceso de la redención que Dios quiere hacer con la humanidad, con aquellos que siguen la dirección del Espíritu Santo. Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre, para que podamos ser dignos de recibir el don gratuito de la vida eterna. Acercaos a Él, expresándole vuestra confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a vosotros con misericordia y perdón. Noten que tenemos que no solamente confesar, pero también arrepentirnos, o sea, que hay que haber un cambio en la vida de la persona después de la confesión de sus delitos o desviaciones de los principios de la ley de Dios. Entonces, eso es que confesamos y nos arrepentimos. Dice que Él, Cristo, se acercará a nosotros con misericordia y perdón.
de Testimonios para la Iglesia, páginas 597 y 8 dice: esta es una preciosa promesa dada al hombre caído para animarlo a confiar en el Dios de amor y a buscar la vida eterna en su reino. Y ese es el proceso, hermano, de redención, en la cual no solamente aceptamos el perdón que Cristo nos ofrece por el proceso de la redención, al rescatarnos por pagar con su sangre preciosa, entonces de ahí confesamos y vamos al paso de la redención, en la cual viene la obra del ser humano, que es menester para que Dios nos pueda no solo perdonar finalmente, sino limpiarnos, restaurarnos y transformarnos a su imagen para que eventualmente tengamos el don gratuito de la vida eterna. Así es que tengan un día bendecido al cooperar con Dios en el proceso de la redención que Él formuló por nosotros, la habilidad que Él formuló para que seamos rescatados de la penalidad y la prisión, la esclavitud de ya no tener que vivir en el pecado, y podamos experimentar el don gratuito del rescate o la salvación de la penalidad del pecado. Que Dios los bendiga.